hermanos de la Iglesia de la Paz de Maturín, gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo. Sean bienvenidos a un nuevo culto familiar. Nosotros los que somos de la iglesia, invitados, amigos, vecinos. Hoy queremos hablar un poco de voluntad de Dios versus llamamiento de Dios. En la palabra de Dios, en la primera carta de Juan, en su capítulo 2, en sus versículos 16 y 17, dice así: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Gloria a Dios. Normalmente, las personas en el mundo tienen determinada forma de referirse a la voluntad de Dios cuando no la entienden. Muchas personas atribuyen una enfermedad o una dolencia a la voluntad de Dios, tal vez por su ignorancia y por su incredulidad. Cuando una persona está enferma y usted le pregunta, mira, ¿cómo te sientes? ¿Qué es lo que tiene? La persona dice, bueno, tengo tal o cual dolencia, pero bueno, que se haga la voluntad de Dios. A veces hay personas que atraviesan situaciones difíciles, aflicciones, opresiones, tribulaciones, y achacan todas estas cosas a la voluntad de Dios. Hoy en día nuestro país está pasando un tiempo de juicio, un tiempo profético. Hermano, yo digo con toda responsabilidad, un tiempo de juicio, porque el juicio se caracteriza por hambruna, por mortandad, por enfermedad y por exilio. Por tanto, esa situación que nosotros estamos pasando no es la voluntad de Dios. Nosotros estamos viviendo un tiempo de maldición para purificación de nuestra nación. Pero les voy a decir una cosa: no es la voluntad de Dios que nosotros estemos pasando por eso. Nosotros tenemos que despertar, nosotros tenemos que tomar una posición y como iglesia tenemos que orar, arrepentirnos, rogar a Dios para que esta situación o este tiempo sea acelerado y nosotros podamos llegar a los nuevos tiempos que Dios tiene para nosotros. Y les digo que no es voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Todo lo que esté fuera de esto o de este parámetro no es la voluntad de Dios. Todos nosotros venimos a existencia para cumplir el propósito de Dios. Tu nacimiento, indiferentemente como haya sido en la circunstancia que se haya dado, no fue un accidente. Fue Dios quien permitió que tú vinieras a existencia. Fue Dios quien permitió que tú nacieras. Por lo tanto, tú tienes un propósito que cumplir para Dios. Dios te trajo a existencia para que tú cumplas el propósito para el cual Él te trajo a esta existencia, a esta vida. Nosotros decimos que tenemos, los cristianos, tenemos un llamado general de parte de Dios para cumplir un propósito general. Y también tenemos otro propósito específico. Y en ese segundo propósito específico, ¿verdad? Es influenciar a través de tu persona, en tu trabajo, o en tu familia, o en las circunstancias que te rodean. Más tarde vamos a hablar en detalle sobre este aspecto. Quiero primeramente
aclarar qué es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es el deseo de Dios para bendecir nuestras vidas. Y cuando esta voluntad no está expresada en la palabra escrita, yo debo buscarla, debo discernirla y debo cumplirla. ¿Cómo sabemos que algo es o no es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios, dice la palabra en Romanos capítulo 12:2, que es buena, agradable y perfecta. La Biblia nos señala en este versículo que es necesario que nosotros transformemos nuestra mentalidad. Quiere decir que entremos en un proceso de arrepentimiento, lo que llamamos en griego metanoia. Es un proceso de transformación de nuestra mentalidad, de nuestra forma de pensar, y eso lo logramos a través del estudio, meditación y cumplimiento de la palabra de Dios. Y así nosotros vamos a poder comprobar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Yo quiero colocar 4 ejemplos bíblicos de cumplimiento de la voluntad de Dios a través de un llamamiento. Vamos a hablar de Moisés, vamos a hablar de Josué, vamos a hablar del profeta Jonás y vamos a hablar de nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, nosotros conocemos la historia de Moisés. Moisés, como ustedes saben, después de él haber huido de Egipto por haber cometido un homicidio, él estuvo prácticamente exiliado del pueblo de Egipto unos 40 años, y estando un día, casi al final de esos 40 años, estando un día pastoreando ovejas, vio a una zarza ardiendo, o sea, un arbusto que se incendiaba, mas no se consumía, y él se acercó a ese arbusto, y fue el momento cuando Dios habló con él. Ahí Dios le hizo el mandamiento, ahí Dios le hizo el llamamiento, ahí Dios lo envió como libertador del pueblo de Egipto. De ahí, al momento de él recibir ese llamado de Dios, Moisés no hallaba qué argumento colocar para no hacer lo que Dios le estaba mandando. Muy parecido a lo que nosotros pasamos, o a ese proceso que nosotros pasamos cuando nosotros somos llamados por Dios también. Ya nosotros fuimos llamados, hermano. Una vez que tú has sido salvo, una vez que tú entraste al proceso de santificación y te mantienes firme en la iglesia, hermano, tú estás siendo llamado para cumplir un propósito específico de Dios. Bueno, resulta ser que Moisés entendió el llamado de Dios, cumplió con el llamado de Dios y se enfrentó a una serie de problemas. Dios le dio herramientas para que él utilizara para convencer al faraón, para que Faraón libertara a su pueblo. Mas el propio Dios endureció el corazón de Faraón, y fue necesario que Moisés utilizara como herramienta para que el faraón se convenciera y los liberara. Le dio como herramienta las 10 plagas, lo que llamamos normalmente las 10 plagas de Egipto. Vemos ahora a Josué. Josué, el libro de Josué, en el capítulo 1, en su versículo 2, dice así: levántate pues ahora y pasa este Jordán, tú y todo tu pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Hermano, Josué fue el sucesor de Moisés. Y fue Josué quien tuvo la responsabilidad de parte de Dios de hacer que el pueblo pasara, atravesara el río Jordán y tomara la tierra prometida.
Y no solo que la tomara, sino que destruyera al enemigo que Dios le había ordenado destruir, desalojara a todos los moradores de la tierra prometida y luego de eso repartiera la tierra, como él ya había prometido, repartiera la tierra de donde manaba leche y miel. Tuvo que enfrentarse a la rebeldía de su pueblo y también tuvo que enfrentarse a los gigantes físicos, al temor de las personas de su pueblo, del pueblo de Israel, y también destruir a esos gigantes, superar esos problemas, superarlas en las batallas, vencer a los gigantes. Tenemos también el profeta Jonás. En el libro de Jonás, en su capítulo 1, versículo 2, Dios le dice a Jonás: levántate y ve a Nínive, la gran ciudad, y pregona contra ella, porque su maldad ha subido delante de mí. Dios envió al profeta Jonás a hacer su voluntad con relación al pueblo de Nínive. Lo mandó a predicar. Dios quería que el pueblo de Nínive, a pesar de ser perverso, a pesar de ser incrédulo, Él quería que ese pueblo fuera salvado de su ira. Y manda al profeta Jonás. Mas el profeta Jonás no quería ir. Dios lo mandó a Nínive, que quedaba para la derecha, y él cogió el camino completamente opuesto y se fue a la izquierda. Entonces, yo les recomiendo que lean el libro del profeta Jonás para que conozcan la historia completa. Él toma un barco, en el barco una tormenta, se presentó una circunstancia, ¿verdad?, que hizo que Jonás, Dios obligó a través de la circunstancia, obligó al profeta Jonás para que él fuera a cumplir la voluntad de Dios. Ustedes se saben toda esa historia donde el profeta Jonás fue arrojado al mar, fue tragado por un pez gigante y ese pez gigante lo vomitó a la orilla, a las orillas de la playa, cerca del pueblo de Nínive. Y al final, el profeta Jonás predicó, todo el pueblo se arrepintió y Dios mismo se arrepintió del mal que quería hacerle y no lo hizo. No derramó su ira sobre ese pueblo. Vamos a hablar ahora de nuestro propio Señor Jesucristo. Hermanos, especialmente de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, de lo que Él vivió en el monte de Getsemaní. Se puede decir que la noche, antes de esa misma noche en la cual Él fue capturado, en Mateo 26, 36 en adelante, y en Marcos 14, 32 adelante, respectivamente en Mateo y Marcos, nosotros vamos a ver que nuestro propio Señor Jesucristo sufrió un tormento estando en oración, ¿verdad? La palabra dice que Él sudó como gotas de sangre, o sea, sangre ligada con sudor en su frente, a través de su frente, cuando Él vio en visión lo que iba a vivir. Y Él le puso a Dios, le dijo: Señor, si tú puedes pasar de mí esta copa, pero que principalmente se haga tu voluntad. Jesús estaba claro cuál era la voluntad y el propósito por el cual Jesucristo vino al mundo. Él venía para morir por nosotros, por nuestros pecados. Y aunque Él oró 2 veces, haciendo ese ruego al Padre, Él entendió y colocó siempre la última frase: mas Señor, que se haga tu voluntad primeramente. Y se hizo la voluntad del Padre. Jesucristo obedeció y obedeció hasta muerte de cruz, como dice la palabra. Yo quiero decirles aquí en este particular, en estos 4 casos, como conclusión de cada uno de los pasos, de los casos, de que nosotros los seres humanos siempre, ante el llamamiento de Dios, siempre vamos a colocar argumentos tales como: no estoy preparado, no soy capaz. O vamos a colocar también
delante de Dios nuestras debilidades. Vamos, Señor, yo no puedo, yo no sé hablar. Señor, yo no puedo, yo soy analfabeto. Mire, a ti seas analfabeto, Dios te va a capacitar. No, Señor, yo no sé caminar, yo no sé andar, yo no sé hacer esto, yo no sé hacer aquello. Hermano, si Dios te llama, acepta el llamado de Dios y cúmplelo, para que seas de bendición. Josué tuvo que vencer los gigantes del miedo en su mente, en su corazón. Y a pesar de él tener sus miedos, los venció y logró cumplir el propósito de Dios. Jonás fue llevado por el Padre, después se convenció y cumplió el llamado del Padre a pesar de su rebeldía. Y el ejemplo más grande, nuestro Señor Jesucristo, Él cumplió el propósito para el cual Dios lo llamó, que fue el de morir por nosotros en la cruz, para que por medio del derramamiento de su sangre todos nuestros pecados fuesen redimidos. Nosotros pudiésemos alcanzar a través de ese acto tan grande nuestra salvación. Ahora bien, yo quiero hablarles del llamado general. Hermano, tú que estás en la presencia de este mensaje, todos nosotros los cristianos tenemos un llamado general. Yo les voy a poner un ejemplo acá. Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado. Todos estamos llamados a predicar el Evangelio a toda criatura. Todos estamos llamados a colocar las manos sobre los enfermos para que ellos sanen. Todos estamos llamados a discipular. Todos estamos llamados a liderar en el reino de Dios. Pero ahora la diferencia es la siguiente. Yo quiero hablarles del llamado específico. Efesios capítulo 4, versículo 12. Dice así: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Yo siempre hago la acotación a todas las personas cuando yo hablo en particular de este versículo del ministerio quíntuple. Esto se llama el ministerio quíntuple, de los 5 ministerios. Digo que esto no es una jerarquía religiosa, que quede muy claro. Estos son unciones que Dios derrama sobre ti para que tú cumplas el propósito para el cual Él te llamó. Esto no quiere decir que todos vamos a ser el pastor de la iglesia. Tú vas a ser, hay unos que son llamados para pastorear la iglesia. Hay personas con la unción de pastor que van a ejercer influencia en su familia, en su trabajo, en el rescate de familia, en la restauración de familia. También el caso de los evangelistas. No necesariamente tú tienes que ser un ministro evangelista en la iglesia. Tú puedes tener la unción de evangelismo o de evangelista y ejercer ese llamado en la calle, en tu trabajo. Tú vas a ser un predicador de la palabra, la gente se va a convertir y tú los vas a traer a la iglesia de la mano, se lo entregas al pastor, se lo entregas al líder, se lo entregas al discipulador y ellos son encargados de capacitarlo, de edificarlo. Ese es el trabajo. Estos 5 ministerios trabajan en acuerdo, trabajan en conjunto para realizar la obra de Dios. Ahora bien, ¿cuál es el llamado específico, mi hermano? El llamado específico que tú tienes es ejercer esta influencia de este
de este llamado de cualquiera de las funciones de estos 5 ministerios en tu área de influencia. Si tú eres doctor, eres médico, eres ingeniero, o tienes el oficio mecánico, carpintero, que sea, tú estás llamado ahí en ese lugar donde tú ejerces, donde tienes influencia, de ser un ministro de Dios. Si eres evangelista, de ganar las almas. Si tú eres un pastor, de restaurar familias. Si tú eres un profeta, de contribuir con la edificación, con la consolación de esas personas. Sanar corazones heridos. Entonces, ese es el llamado específico que nosotros tenemos. Y nosotros nos debemos preguntar, hermano, si tú verdaderamente estás cumpliendo con la voluntad de Dios en tu vida con relación al llamado que Dios nos ha hecho. No del llamado general, porque dice la palabra que muchos son llamados y pocos los escogidos, pero tú mismo eres el que te escoge. Eres tú mismo el que tienes que buscar, el que tienes que definir tu llamado. Tú puedes conocer por el desempeño y por la facilidad que tú puedas tener de tus talentos o de tus dones, cuál es el ministerio que a ti te corresponde del ministerio quíntuple y ejercerlo. Para finalizar, hermano, debemos buscar cumplir la voluntad de Dios en cuanto a nuestro llamado específico. ¿Por medio de qué? Por medio de nuestra intimidad con Dios y haciendo en la práctica, en el lugar de influencia donde tú te encuentras, la obra de Dios. Si Dios te llama a hacer su voluntad, aunque tú te sientas incompetente, aunque tú te sientas débil, aunque tú te sientas que no estás capacitado, hermano, ve, porque Dios al que llama capacita, Dios al que llama entrena, Dios también al que llama lo provee, lo bendice. Entonces debemos tener esto en cuenta. Dios está contigo cuando tienes debilidad y temor. Y recuérdate de la palabra que dice que el poder de Dios se manifiesta cuando tú declaras tu debilidad. Dice la palabra que, para reforzar esta expresión, dice: aunque andes en valle de sombra de muerte, no temerás mal alguno, porque Jehová tu Dios está contigo. Cuando Dios te llama y te envía conforme a su voluntad para finalizar, digo, Él te capacita, Él te protege, Él te provee, Él te sustenta. Y yo te digo, no tengas miedo, esfuérzate y sé valiente y persevera. Gloria a Dios. Yo lo bendigo en el nombre de Jesús. Y le pido a Dios que esta palabra sea sembrada en sus corazones y que a partir de hoy, si tú no estás claro con tu llamado conforme a la voluntad de Dios, hermano, tú sabes que debes buscarlo. No buscarlo en el periódico, buscarlo en tu intimidad con Dios, en tu tiempo de oración, en tu tiempo de estudio, meditación de la palabra y en tu tiempo de adoración a Dios. Yo ahora quiero, para finalizar este culto, hacer un llamado. Hermano, todos somos llamados por Dios a ese llamado general. Todos somos llamados a Dios para ser bien bendecidos y bienaventurados aquí en la tierra. Y como promesa, después de que nosotros seamos llamados a la presencia del Señor, vivir la vida eterna. Yo quisiera que nos colocáramos en pie y que aquellas personas que sienten, que están sintiendo en su corazón el deseo de conocer a ese Dios todopoderoso, a ese Dios de amor, a ese Dios apasionado por ti, que es bueno, que te quiere bendecir, que quiere que tú seas merecedor de las promesas en la tierra y de la vida eterna en el cielo, yo quiero que tú repitas conmigo esta oración. Di lo siguiente: yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Yo creo que Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados y por mis pecados.
resucitó al tercer día y está sentado a la derecha del Padre. Y es nuestro único intercesor delante de Dios Padre Todopoderoso. Yo abro mi corazón y recibo a Jesucristo como mi Señor y Salvador personal. Te pido, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida del cielo y perdones todos nuestros pecados. Te doy gracias, Señor Jesús. Si tú hiciste esta oración, has nacido de nuevo. Anota esta fecha, anota este día y esta hora, porque es un momento muy especial. Es un momento, acaba de ocurrir el milagro del nuevo nacimiento. Tú has nacido de nuevo en el Espíritu. El Espíritu Santo a partir de hoy mora, vive en tu espíritu, dentro de ti. Pregúntale al líder, al dueño de la casa, al anfitrión, cuál es el próximo paso a seguir. De lo contrario, puedes también consultar en nuestras páginas sociales que se están mostrando en este momento. Tú puedes hacer cualquier consulta y nosotros te respondemos con todo el amor y con toda la fe. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Y yo declaro que ustedes van a tener esta semana una semana de victoria en Cristo Jesús. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que la comunión con el Espíritu Santo y el amor del Padre esté con todos ustedes en el nombre de Jesús. Amén y amén.